Cuando éramos niños no teníamos ningún problema para hacer berrinche, cantar, gritar, hacer cualquier tipo de escándalo enfrente de cualquier persona. Pero conforme fue pasando el tiempo, en algunos de nosotros se fue desarrollando cierta timidez, cierta inhibición y eventualmente se convirtió en un problema. Muchas personas hoy en día simplemente no pueden hablar en público. ¿Quieres saber cómo hackear tu mente para poder lograrlo? Quédate con nosotros, comenzamos. Excelente, te doy la bienvenida a un episodio más de Hackea tu Mente con Abel Núñez, consultor y coach de personas y empresas. Y el día de hoy te traigo un tema muy importante. Hackea tu mente para hablar en público en 5 pasos. Primero, ¿por qué es importante aprender a hablar en público? Y más que aprender, atreverse a hablar en público. Seguramente tú eres de esas personas que habla súper fluido, que se comunica, es extrovertido y puede sin ningún problema entablar conversación con quien sea. Si no es así, bienvenido, porque el programa es para los que no hemos podido hacerlo o nos ha costado trabajo hacerlo. En mi caso, eso sucedió durante muchos años. Yo fui un niño muy desinhibido al inicio, muy hablador, muy berrinchudo, pero con el tiempo, ya sea por cuestiones de bullying, ya sea por cómo te trata la vida, los padres y demás, cualquier evento del pasado puede ir afectando, pues comenzamos a inhibirnos, comenzamos a tener timidez, miedos y demás. Comenzamos a cubrir o querer cubrir expectativas de los otros, en fin. Pasan muchas cosas que con el tiempo nos hacen estar más ensimismados, estar más preocupados con lo que estamos diciendo y poco a poco se atrofia la forma en que nos comunicamos con los demás. Por ejemplo, cuando yo estaba en la secundaria recuerdo que yo ya era una persona muy tímida. Desde cuarto o quinto de primaria hasta tercero de secundaria fui muy tímido, fui muy cohibido, fui muy inseguro. Y recuerdo que me eligieron como maestro de ceremonias de un evento que estábamos en la secundaria. Me paro enfrente de toda la escuela y simplemente en cuanto me ponen el micrófono me quedo paralizado. Me quedo sin saber qué hacer, mudo. Me dio mucha pena, me puse rojo, me puse a chillar. No ahí, me di la vuelta, no pude simplemente hablar, estaba congelado. Me salí y empecé a chillar y me sentí muy mal. Le pegó muy fuerte a mi autoestima ese evento, pero bueno, así pasó. Y empecé a indagar qué es lo que pasaba, qué es lo que me acontecía, que me impedía, entre comillas, lograr hablar en público. Porque no es un problema de capacidad, si no, no podría hablar con nadie. Era un problema diferente, ¿va? Recuerdo también, por ejemplo, que cuando estaba en la universidad, aunque yo ya era más desinhibido, entré a un grupo de teatro para desinhibirme más, para ser más abierto, para ser más confiado en mí mismo. Y recuerdo que una de las primeras obras que hice, en donde yo era un villano y me comí una manzana mientras la pelaba con un cuchillo, muy malo yo, y hablaba con mi víctima, recuerdo que al irmela comiendo, como tenía un pánico escénico tremendo, era mi primer función, si mal no recuerdo, pues mientras hablaba y me comía la manzana, que se me atora. Y simplemente no supe qué hacer. No sabía si escupirla, si no escupirla, si ahogarme, si seguir hablando. Afortunadamente la persona con la que estaba actuando era muy bueno, supo rescatar la escena. Dentro de la misma actuación me ayudó a tranquilizarme y pues fluyó, salió. No volvería yo a ver ese video que grabaron porque me daría mucha pena verme, pero salió. Si te ha pasado algo así, si te ha acontecido que de pronto o simplemente no te atreves a hablar o cuando estás hablando pasa algo que te afecta, entonces muy seguramente los siguientes 5 pasos te van a funcionar muy bien y te van a ser de utilidad. Simplemente aplícalos. Muy bien, paso número 1. Simplemente hazlo y acepta las consecuencias. Créeme, esta es de las mejores estrategias que te puedo dar. Es más, de los mejores consejos. Cuando tienes una actitud hacia adelante, de hacer las cosas, no importa la consecuencia, que qué podría hacer, que si me quedo congelado, que si no sé qué decir, que si hago el ridículo, lo que sea, lo voy a hacer, ¿me vale? Eso comienza a darle cierto alimento a tu cerebro y que entienda
que las cosas son diferentes ahora. Ese recurso que tu cerebro puede desarrollar en ti es muy poderoso. Así que simplemente hazlo. Aparte, la repetición es la madre de la habilidad. Si tú repites bastante algo y obviamente cada vez que lo haces buscas mejorarlo, pues se crea una habilidad muy poderosa en ti. Así que si eres, por ejemplo, estudiante y alguien dice, ¿quién pasa al frente a dar una exposición? Levanta la mano, simplemente hazlo. Si estás en algún curso y alguien dice, ¿quién quiere pasar para que haga un ejemplo conmigo? Hazlo. Si estás en el trabajo y alguien dice, ¿quién quiere dar el discurso de Navidad? Hazlo. Tú levanta la mano, tú sé el que va a ir hacia adelante, tú sé el que va a ser proactivo y el que va a participar. Porque esa actitud, te lo juro, va a generar algo en ti que poco a poco hará que sea cada vez más fácil y seas más fluido al hablar. Paso número 2. Por favor, olvídate de cubrir o de querer cubrir las expectativas de otros. De hecho, este creo que es el elemento más tóxico y saboteador que puedes tener, el querer cubrir expectativas de alguien más. Así que cuando vayas a hablar en público, no pienses, por favor, en que le vas a caer bien a tal persona, en que no le vas a gustar a tal persona, en que los demás van a decir tal cosa de ti. Olvídate de eso. Deja de pensar y de poner tu enfoque en los demás y comienza a poner tu enfoque en ti, en lo que tú vas a sentir, en lo que vas a decir, en cómo vas a fluir. Cambia el enfoque, ese es el tip. Porque cuando tú quieres cubrir las expectativas de otro, curiosamente, la mente está tan enfocada en esa preocupación que deja de darte energía, esfuerzo, recursos en hacer bien lo que tienes que hacer. Cuando te olvidas del exterior, cuando te olvidas de los demás y solo te enfocas en lo que vas a hacer, en que lo harás bien, en que lo vas a disfrutar, entonces todos los recursos, toda la energía está concentrada en ello y te harás mucho más efectivo al hacer eso que quieres hacer, en este caso, hablar en público. Paso número 3. Evoca el mejor estado. ¿Qué es un estado? Pues es una emoción que tú seguramente ya has tenido antes, pero que la necesitas en ese momento. ¿Qué es evocar? Es recordar la emoción, pero como si la estuvieras viviendo nuevamente. Evocar es volver a vivir un recuerdo. En este caso, una emoción que te ayude a desinhibirte, a hablar en público, a fluir. Ahora bien, si estás pensando en las típicas seguridad, confianza, te sugiero que las dejes a un lado. Si te sirven, adelante. Yo las dejaría a un lado. ¿Por qué? Yo he practicado esto a través de anclajes de la PNL, que es un anclaje, es crear un disparador, por ejemplo, tocar mi reloj y en ese momento sentir la emoción que previamente instalé. Eso es un anclaje. Y con la PNL se puede hacer. Entonces yo antes me anclaba confianza, me anclaba seguridad a la hora de dar conferencias, a la hora de dar cursos. Pero a veces sucedía que alguien me preguntaba algo que no sabía, que alguien discutía algo contra mí o que alguien simplemente daba una opinión que no me gustaba y se rompía mi estado de seguridad, se rompía mi estado de confianza. ¿Qué fue lo que hice? Pues empecé a pensar cuál es el estado idóneo para mí. Yo, Abel Núñez, descubrí que el estado idóneo para hablar en público es la despreocupación. Una despreocupación profesional. Esto es, que me valga poco lo que los demás piensan, lo que los demás sienten, pero de forma profesional. Es decir, me esfuerzo por trabajar una buena presentación, por decir contenido de valor. Sin embargo, no estoy preocupado. Por tanto, no tengo que estar ni seguro ni confiado de absolutamente nada. Escoge tu mejor estado y evócalo recordando un momento donde ya lo has sentido. Por ejemplo, en mi caso, la despreocupación la puedo haber sentido cuando estaba un día en la playa, no sé, en un fin de semana, acostado y simplemente no me preocupaba nada. Recuerdo ese momento, cierro los ojos, lo vuelvo a vivir y simplemente con esta emoción salgo a hablar en público. Ahora, si no puedes hacer todo este proceso antes de empezar a hablar en público, te recomiendo que investigues sobre anclajes o que me consultes. Paso número 4. Primero estructura, luego improvisa. Y esto es bien importante. Yo sé
que hay mucha gente que es muy buena improvisando, le preguntas algo y ya te está contando una anécdota, un chiste, ya te hizo reír, ya te hizo llorar, en fin, es una gran experiencia hablar con ellos. Pero estas personas lo que tienen es una estructura que les permite funcionar así. Si no es tu caso, como no fue el mío, hay que hacerlo consciente y manualmente. Vamos a crear una estructura cada vez que hablemos para que poco a poco nuestro cerebro reconozca esa estructura y la instale de forma inconsciente. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Para poder hacer este video, yo estructuré de la siguiente forma todo el contenido. Etapa 1, problemática, y hablé de ella al iniciar el video. Etapa 2, ejemplos, y te di algunos ejemplos personales. Etapa 3, importancia de hablar en público, y te dije por qué era importante. Etapa 4, estrategias para hablar en público, y te estoy diciendo 5 pasos dentro de la estrategia para hablar en público. Y etapa final, conclusiones. De tal manera que si tú siempre tienes una estrategia, una estructura para hablar en público, nunca te vas a quedar sin hablar. ¿Por qué? Porque si se te acaba, por ejemplo, el contenido de una etapa, tú ya tienes certeza de la etapa que sigue y puedes pasar a la siguiente hablando de un contenido diferente. En el caso que, por ejemplo, tengas que hablar de una forma anticipada, por ejemplo, se me ocurre en una boda y de pronto alguien te dice, a ver, Abel, que diga unas palabras para la novia. Híjole, pues en ese momento aún así puedes crear una estrategia, una estructura mental. Te puedes levantar mientras saludas, mientras respiras, vas pensando qué etapas vas a utilizar. Por ejemplo, etapa 1, voy a agradecer la invitación. Etapa 2, voy a dar una recomendación a los novios. Etapa 3, voy a felicitar a los padres de los novios. Y etapa final, me despido. Entonces ya sabes lo que vas a decir después de que se te acabe el contenido. Ahora bien, ya que tengas la estructura, ahora sí puedes improvisar lo que quieras. Incluso te recomiendo que improvises de más, porque el hecho de estar improvisando y atreverte a hacerlo cada vez hace que tu mente se vuelva más flexible, que tu mente tenga mayor apertura y cada vez se acostumbre a hacerlo así, a ser más desinhibida, a hablar, a desenvolverse mejor. Y el quinto paso es crea significados poderosos a la idea de hablar en público. Y créeme, este paso en particular es muy valioso. Te voy a explicar brevemente por qué. Nosotros como seres humanos somos seres semánticos. Esto es el significado que le damos a las cosas, a las personas, a los eventos, generan nuestra realidad. Y por tanto, nuestras emociones, nuestras acciones, nuestros resultados. Así que determinará la forma en que tú le das significados a la idea de hablar en público, el cómo resulte ese acontecimiento. Piensa, concientiza, hoy en día, ¿qué significa para tu mente hablar en público? ¿Es un momento de mucho estrés? ¿Es un momento donde la gente va a hablar mal de ti y se va a burlar? ¿Es un momento donde vas a hacer el ridículo? Si eso significa para ti hablar en público, con razón no te atreves, con razón no puedes. Y eso me pasaba a mí. Cuando empecé a cambiar los significados, por ejemplo, una oportunidad para hacer negocios, porque quizá alguien me ve y dice, oh, Abel sabe de ese tema, déjamelo contacto para que vaya a mi empresa y dé un curso. Y de hecho así me han salido muchos cursos y mucho trabajo. O, por ejemplo, es una idea o una forma de poder transmitir algo a los demás y ayudarles. Es una forma de trascender. Perfecto, son significados poderosos. Piensa en tu caso, en tu contexto, qué significados te conviene tener a la idea de hablar en público. Y seguramente eso va a ser algo definitivo y definitorio para que seas cada vez mejor, te atrevas y fluyas. Muy bien, espero que estos 5 pasos te sean de mucha utilidad. Obviamente los tienes que aplicar para que sepas si te funcionan o no. Te reto a que lo hagas. Son estrategias mentales que van a hacer una diferencia radical en ti. Simplemente hazlo, ¿va? Ahora bien, si quieres que hable de un tema en particular, con gusto, házmelo saber, retroaliméntame de este video, mándame tus comentarios, están mis redes sociales, está mi correo electrónico, comuniquémonos. Esto es para ti, estos episodios son para que tú mejores aspectos en tu vida que yo he estado mejorando en mí
Y bueno, espero que todo esto nos haga crecer, que tengamos una mejor calidad de vida y que tengamos mejor rentabilidad en cualquier empresa que queramos emprender. Te mando un abrazo y nos vemos la próxima semana.